Me llamo Serena, tengo 50 años, pero eso nunca ha sido un obstáculo para encontrarme en situaciones complicadas, ¿saben? Luego está mi esposo, un hombre que últimamente parece más concentrado en su juego que en prestarme atención. Y, por último, pero no menos importante, está mi sobrino de 21 años, el chico que está a punto de poner mi vida patas arriba. Todo empezó de la siguiente manera. Mi hermana tuvo una fuerte discusión con su hijo, sí, mi sobrino. Y, como suele suceder en estos casos, cuando la tensión alcanza su punto máximo, alguien acaba fuera de casa. ¿Adivinen quién? Exacto, mi sobrino. ¿Y dónde terminó? Pues en mi casa, como si fuera un regalo sorpresa que no estaba esperando. Imaginen la escena. Mi esposo y yo tratando de mantener la calma, pero sintiendo esa tensión incómoda cada vez que el sobrino aparece. Y luego está él, el sobrino, como si fuera el rey del lugar, sin siquiera pagar el alquiler. Pero aquí está la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿por qué termino engañando a mi esposo con mi propio sobrino? La respuesta no es tan simple como parece. La verdad es que mi relación con mi esposo ha estado por los suelos últimamente. Nada de pasión, nada de romance, nada en absoluto. Y, como podrán imaginar, cuando la rutina se vuelve monótona, es fácil que alguien termine buscando emociones en otro lugar. Entonces, ahí lo tienen, el escenario está listo y la intriga está servida. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué me lleva a meterme en semejante lío con mi sobrino? Bueno, amigos, eso es algo que quiero contar. Déjenme contarles un poco más sobre mi sobrino, el chico que está a punto de hacer que mi vida se vuelva un completo desastre. ¿Se acuerdan de él, verdad? El tipo que terminó en mi casa después de que mi hermana lo echó. Bueno, les voy a dar un poco más de contexto. Mi sobrino es como esos personajes de película que siempre están metidos en problemas. Imaginen a un chico que terminó la escuela secundaria y dijo adiós a los estudios, sin siquiera pensar en buscar un trabajo. Sí, así de brillante. Y, claro, eso solo podía significar una cosa: peleas constantes con su madre, mi hermana. Pero ¿saben qué? A pesar de todo, tengo que confesar algo. Siempre he sentido cierta debilidad por él. Soy su única tía, después de todo, y cuando estaba en problemas, siempre venía a refugiarse en mi casa. Y, no sé, supongo que siempre he querido ser su salvadora, aunque a veces eso signifique meterme en líos. Así que ahí estaba él, mi sobrino, con su actitud rebelde y su desdén por la responsabilidad. Pero también estaba su lado vulnerable, esa parte de él que siempre me hacía querer protegerlo. ¿Cómo puedes resistirte a alguien así? Y, bueno, supongo que eso fue lo que desencadenó todo. Cuando las cosas empezaron a complicarse entre mi esposo y yo, él estaba allí, como siempre, con una sonrisa traviesa y un brillo en los ojos que me decía que todo estaría bien. Y aunque sabía que estaba mal, me sentía viva cuando estaba cerca de él. Déjenme hablarles un poco sobre mi esposo. Sí, ese tipo que está más interesado en sus amigos y en sus juegos que en mí. ¿Se imaginan? Una esposa súper guapa y él, ahí, pegado a la pantalla como si fuera lo más importante del mundo. Pero, bueno, así es como van las cosas en nuestro matrimonio últimamente. La verdad es que nuestra relación ha estado en modo pausa desde hace un tiempo. Y cuando digo pausa, me refiero a que prácticamente no tenemos nada de intimidad. ¿Se imaginan? Dos personas que comparten la misma casa pero que parecen más como compañeros de cuarto que como esposos. Y todo esto me hace sentir como si estuviera viviendo en segundo plano. Mientras él está ahí, riendo y divirtiéndose con sus amigos, yo estoy en el sofá preguntándome: ¿qué pasó con nosotros? ¿Dónde quedaron las noches de risas y complicidad? ¿Qué pasó con esa chispa que solíamos tener? Pero, bueno, supongo que es más fácil hundirse en ese mundo que enfrentar la realidad. Y yo, por mi parte, me encuentro buscando esa chispa perdida en otros lugares. ¿Es eso malo? ¿Es egoísta de mi parte? Quizás. Pero cuando la única atención que recibo es un hola de pasada, ¿qué más puedo hacer? Así están las cosas, mi esposo,
Aquel hombre que alguna vez fue el amor de mi vida, ahora parece estar más interesado en su consola que en mí. ¿Quieren más detalles sobre este drama? Porque aquí les contaré cómo era todo antes de que nuestra relación se viniera abajo. Recuerdo aquellos días en los que todo parecía sacado de una película romántica. Éramos inseparables, compartíamos tiempo, sueños y momentos inolvidables. Él solía mirarme con esa intensidad, como si yo fuera la única mujer en el mundo. Pero, ¿saben qué? Con el tiempo, todo cambió. No puedo señalar con exactitud cuando comenzó a desmoronarse nuestra relación, pero poco a poco empecé a notar la diferencia. Ya no me miraba como antes, ya no era el hombre atento y cariñoso que solía ser. En lugar de eso, prefería pasar su tiempo libre con sus amigos, viendo sus juegos y bebiendo cerveza. Y yo, bueno, yo me quedaba en casa, preguntándome qué había hecho mal. Esa falta de atención me hacía sentir sola, como si estuviera en un matrimonio de una sola persona. Me preguntaba si mi esposo ya no me quería, si ya no me encontraba atractiva, si ya no era suficiente para él. Esas dudas me carcomían por dentro, convirtiéndome en mi peor enemiga. ¿Acaso era mi culpa que las cosas hubieran cambiado entre nosotros? Trataba de hablar con él, de expresarle mis preocupaciones, pero siempre terminaba siendo una conversación superficial. Él me decía que todo estaba bien, que solo necesitaba un poco de tiempo para relajarse con sus amigos. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa con nuestras necesidades como pareja? ¿Acaso eso ya no importaba? Me sentía como si estuviera perdiendo mi identidad, como si me estuviera desvaneciendo. En el fondo de la vida de mi esposo, ¿dónde quedaron mis sueños, mis deseos, mis esperanzas? Parecía que se habían esfumado junto con la atención de mi esposo. Y así, día tras día, me encontraba luchando contra la sensación de soledad y abandono. Me preguntaba si alguna vez volveríamos a ser ese matrimonio feliz y unido que solíamos ser, o si estábamos condenados a seguir viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. Las cosas llegaron a un punto crítico. Mi mente estaba llena de sospechas y mis emociones estaban en una confusión constante. Al principio, pensé que mi esposo estaba teniendo un lío con otra mujer. Sí, así de mal estaba la cosa. Veía cómo salía de casa una y otra vez, supuestamente para encontrarse con sus amigos. O para ver un partido de fútbol. No podía dejar de preguntarme si había algo más detrás de esas salidas constantes. ¿Por qué sentía la necesidad de pasar tanto tiempo fuera de casa? ¿Por qué, al regresar, parecía tan distante, como si estuviera en otro mundo? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza sin cesar, haciéndome sentir como si estuviera perdiendo la razón. ¿Qué estaba ocurriendo en realidad? ¿Acaso mi esposo llevaba una doble vida? ¿Me estaba engañando con otra mujer? Esa idea me carcomía por dentro, llenándome de inseguridad y dudas. Así que decidí tomar cartas en el asunto. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora mismo. Así que un día, cuando mi esposo regresó a casa después de una de sus salidas con amigos, decidí confrontarlo. Lo llamé a la sala de estar y me senté frente a él, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No quería creer que mi sospecha fuera cierta, pero necesitaba saber la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Le pregunté directamente si estaba teniendo una aventura. Lo miré a los ojos, buscando cualquier indicio de culpabilidad o mentira. Pero lo que vi en su mirada fue sorpresa y confusión. Mi esposo negó rotundamente las acusaciones. Me explicó que solo necesitaba tiempo para relajarse con sus amigos, que no había nada más detrás de sus salidas constantes. Y aunque traté de creerle, una parte de mí seguía sintiendo que algo no estaba bien. Así que ahí estábamos, en medio de una confrontación que podría cambiarlo todo. ¿Mi esposo me estaba engañando o solo había perdido interés en nuestra relación? Esa era la pregunta que seguía resonando en mi mente mientras intentaba procesarlo. ¿Qué acababa de suceder? Les cuento que las cosas tomaron un giro inesperado en mi vida justo en el momento en que me encontraba, en medio de esta situación complicada. Déjenme contarles cómo fue que todo cambió de repente. Estaba ahí, lidiando con la falta de atención de mi esposo, preguntándome si alguna vez volveríamos a ser felices juntos.
La incertidumbre y la soledad me consumían, y justo en ese momento, cuando pensé que las cosas no podían ponerse peor, apareció él, mi sobrino. Todo comenzó un día cuando recibí una llamada de mi hermana. Estaba en una situación complicada y necesitaba un lugar donde su hijo pudiera quedarse por un tiempo. Mi hermana no sabía todo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento, pero aún así, me pidió este favor. Por un momento, dudé en aceptar. Después de todo, mi casa ya estaba llena de tensiones y problemas. Pero al final, decidí que no podía negarle ayuda a mi familia en su momento de necesidad. Así que le dije que sí, que su hijo podía quedarse conmigo. No les voy a mentir, me sentí un poco culpable por aceptar. Sabía que mi esposo no iba a estar feliz con la idea de tener a mi sobrino en casa, pero sentía que no podía decir que no a mi familia. Además, en el fondo, esperaba que la presencia de mi sobrino pudiera traer un poco de alegría y distracción a nuestra vida cotidiana. Déjenme contarles cómo era mi sobrino. Bueno, era un chico muy guapo y carismático, pero también era un verdadero mujeriego. Siempre se metía en líos, ya saben, el tipo de chico que todas las chicas querían, pero que ninguna madre querría para su hija. A pesar de sus problemas, siempre supe que tenía un buen corazón y eso era lo que me impulsaba a querer ayudarlo. Al principio, todo fue bien cuando mi sobrino llegó a quedarse en casa. Le preparé una habitación acogedora y él parecía contento con su nuevo hogar temporal. Pensé que tal vez su presencia podría traer un poco de alegría a nuestra casa, ya que mi esposo estaba cada vez más distante y pasaba la mayor parte de su tiempo fuera con sus amigos. Pero lo que no esperaba era que mi sobrino se convirtiera en mi principal compañía. Pasábamos horas hablando, compartiendo nuestras preocupaciones y nuestras risas. Era como si por fin tuviera a alguien con quien conectar de verdad en mi propia casa. Aunque mi relación con mi sobrino era puramente platónica, sentía que tenía a alguien que me entendía y me apoyaba. Y así, día tras día, mi sobrino se convirtió en mi refugio, en la luz en medio de la oscuridad que estaba experimentando en mi matrimonio. Él estaba siempre ahí para mí, escuchándome y haciéndome sentir que no estaba sola en este mundo. Por supuesto, mi relación con mi esposo seguía siendo complicada. Él seguía saliendo con sus amigos, sin preocuparse por mi soledad o por las tensiones que había entre nosotros. A pesar de todo, intenté mantener la esperanza de que algún día las cosas mejorarían entre nosotros. Pero entonces llegó el momento en que tuve que enfrentar una decisión difícil. Mi sobrino comenzó a expresar sus sentimientos hacia mí, confesándome que se había enamorado de mí. En ese momento, me di cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos y que tenía que tomar una decisión. Fue una conversación difícil, pero hablé con mi sobrino y le expliqué que nuestra relación no podía ser más que la de tía y sobrino. Después de todo lo que pasó con mi sobrino, las cosas se pusieron un poco extrañas. Comenzó a mirarme de una manera que no había notado antes, como si hubiera algo más en esas miradas. Al principio, traté de ignorarlo, pero poco a poco me di cuenta de que algo estaba pasando. Me sentía confundida y vulnerable en ese momento. Mi matrimonio estaba en problemas, y mi esposo apenas me prestaba atención. Así que cuando mi sobrino comenzó a mostrarme más atención de la habitual, me sentí halagada, como si por fin alguien notara mi presencia. No puedo negar que me sentí atraída por esa atención extra. Mi sobrino estaba ahí para mí de una manera que mi esposo ya no lo estaba. Pasábamos tiempo juntos, conversando y compartiendo momentos, y eso me hacía sentir mejor, más viva. La atención que recibía de mi sobrino era como un bálsamo para mi alma herida. Me hacía sentir especial, valorada, algo que había estado buscando desesperadamente en mi matrimonio. Aunque sabía que no era lo correcto, no podía evitar sentirme atraída por él. Pero al mismo tiempo, me sentía culpable por mis sentimientos. Sabía que lo que estaba pasando entre mi sobrino y yo no era correcto, que estaba traicionando la confianza de mi esposo. Pero en ese momento, en medio de mi vulnerabilidad, era difícil resistirse a la tentación de buscar consuelo en los brazos de mi sobrino. Un día, el sol del mediodía se filtraba tenuemente por las cortinas entreabiertas de mi habitación,
creando una atmósfera tranquila y apacible. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente, así que decidí tomar una siesta, como solía hacer cuando necesitaba un respiro del ajetreo del día a día. Me recosté en la cama, dejando que el suave murmullo de la brisa me envolviera. Cerré los ojos lentamente, dispuesta a dejarme llevar por el sueño reparador que tanto necesitaba. Sin embargo, apenas había comenzado a dejarme llevar por la oscuridad reconfortante del sueño cuando algo me sacó de mi letargo. Sentí movimientos en la cama, como si alguien estuviera moviéndose a mi lado. Al principio, pensé que era parte de un sueño, pero a medida que la sensación se hizo más intensa, me di cuenta de que algo estaba sucediendo realmente. Abrí los ojos lentamente, tratando de entender lo que estaba pasando, y para mi asombro, me encontré con mi sobrino junto a mí, mirándome con una expresión que no supe interpretar. En ese momento, un caos de emociones me invadió. Me sentí confundida, abrumada, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar ante esta situación tan inesperada. Mi mente se llenó de pensamientos confusos, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué estaba haciendo mi sobrino en mi cama? ¿Cómo había llegado a esta situación tan extraña? Me sentí paralizada por la confusión y la incredulidad. No sabía cómo manejar la situación, y me dejé llevar por el impulso del momento. En un momento de debilidad, sucumbí a la tentación y me entregué a la situación, sin pensar en las consecuencias ni en el daño que podría causar. Fue un momento de desesperación, un momento en el que perdí el control de mis emociones. Y dejé que mis instintos tomaran el mando. Fue un momento que cambiaría mi vida para siempre, un momento que lamentaría el resto de mis días si algo salía a la luz. Después de aquel episodio que sacudió mi mundo por completo, me vi obligada a enfrentar una realidad que nunca imaginé que viviría. Después de todo lo sucedido, era necesario hablar seriamente con mi sobrino. Nos sentamos en la misma habitación donde todo ocurrió, el aire cargado de tensión y vergüenza. Le expliqué con firmeza la importancia de mantener en secreto lo que había pasado entre nosotros. Le dije que nadie, absolutamente nadie, podía enterarse de lo que había sucedido. Era un secreto que debíamos guardar celosamente, una carga que debíamos llevar solos para proteger a nuestra familia y a nosotros mismos. Fue una conversación incómoda y difícil de sostener, pero necesaria para preservar lo que quedaba de nuestras vidas. Mi sobrino asintió con seriedad, comprendiendo la gravedad de la situación. Ambos estábamos conscientes de que cualquier filtración de esta verdad podría tener consecuencias devastadoras para todos. Ese fue el momento en el que todo cambió para siempre. El momento en el que traicioné a mi esposo, el momento en el que me convertí en alguien que nunca pensé que sería. Engañé a mi esposo. Fue un acto de traición, un acto de desesperación. Pero en ese momento, todo lo que pude pensar fue en la soledad y el abandono que había sentido durante tanto tiempo. Sentí que mi esposo había provocado esto, por su indiferencia, por ignorarme, por no brindarme la atención y el cariño que tanto anhelaba. Fue una decisión precipitada, tomada sin pensar. Pero en ese momento, parecía la única salida, la única forma de encontrar un poco de consuelo. En medio de la oscuridad que me rodeaba. Me entregué a mi soledad, sin importar las consecuencias, sin pensar en nada